Ay, no. ¿Sí la ven? Sí, Lore. Sí, Ok, entonces, bueno, esta es la clase de introducción a Schopenhauer y pues voy a explicarle explicarles a grandes rasgos, pues, sobre su vida en general y algunos, pues, ajá, como las influencias pues, que tuvo para desarrollar su pensamiento. Entonces, pues, si tienen dudas a lo largo de la presentación o algo así, pues ya saben que pueden si quieren prender su micrófono y decirlo así para que no se me vaya, porque es que a veces como que no puedo estar viendo el chat y así al mismo tiempo, pero si veo el chat también lo pueden escribir por ahí. Y también si tienen, no sé, más aportaciones, ustedes conocen algunas otras cosas, pues también las pueden compartir, por favor. Entonces, bueno, pues Schopenhauer, todos lo conocemos, ¿no? Bueno, a mí me parece muy simpático. Y bueno, nació Ese en Gargamel, ¿no? De 1788. aquella. Sí, todo su pelo, todo, tiene mucha onda. Entonces, él nació en 1788 en Danzig. Pues es un pueblo que está actualmente en Polonia y bueno, él nació ahí. Su papá era un comerciante, tenía mucho dinero, obviamente pertenecía a la burguesía, entonces por dinero no se preocupaban. Y lo que su papá quería era que pues Arthur naciera en Inglaterra, pues para que tuviera todos los derechos y pues la nacionalidad inglesa, ¿no? Entonces, pues viajaron con su madre, Joan Schopenhauer, también puso el apellido eh, de su esposo, a Inglaterra, pero pues tuvieron que regresar pues, depende, en el libro que es, ¿cómo se llama este autor? Bueno, Safransky, ¿sí se llama así? Bueno, y su biografía dice que sí fueron a Inglaterra, pero que pues como su papá era mayor que su mamá y su mamá, digamos, era pues sí, quizás todo lo contrario de Schopenhauer, ella sí le gustaba socializar y tener amigos y hacer reuniones. Entonces, en Inglaterra encontró muy buenos amigos y su papá pues no le pareció esto. Y pues se regresaron otra vez a Danzig y pues por eso Schopenhauer nació en Danzig. Bueno, entonces falleció en 1860 en Frankfurt. Y bueno, aquí hay algunas cosas que están revueltas, pero se las voy a explicar pues como las entendí. Danzig es pues el lugar en donde nació, ¿no? Pero les digo, es en un pueblo que está actualmente en Polonia. Y bueno, su papá era comerciante y hubo pues una ocupación, entonces se tuvieron que trasladar, bueno, mudar más bien a Hamburgo, que era una capital en donde pues estaba muy desarrollado todo. Entonces se mudaron a Hamburgo cuando Schopenhauer tenía como 5 años. Y entonces pues ya en Hamburgo hicieron su vida, pero más bien que vivieran ahí como de fijo, pues no, porque como eran, pues consistían hacer viajes pues por el continente europeo, más que por el mundo, por el continente europeo, ¿no? Entonces, pues básicamente sí vivían en Hamburgo, pero solo como ocasionalmente. Y cuando Schopenhauer cumplió 9 años, su papá lo mandó a que aprendiera las costumbres y todo sobre Francia, y bueno, en la lengua y todo, a Francia con una familia. Y pues Schopenhauer describe que fue 2 años allá, ¿no? Aprendió francés muy bien y pues allá dice que esos son como los únicos años más felices de su vida. Entonces, pues no sé, quizás la pasó muy bien allá, pero ya luego tuvo que regresar y pues para que su papá pues le dedicara de lleno al estudio de los negocios internacionales. Su papá lo mandaba de viaje pues a distintas partes, Inglaterra, Alemania, Francia, Suiza, para que aprendiera todo sobre los negocios internacionales y él pues le siguiera pues en el negocio, ¿no? Cuando él muriera o cuando ya no pudiera trabajar más. Entonces, pues su vida fue de muchos viajes. Incluso él dice que, pues gracias a eso y a esas experiencias de viajes, pues pudo desarrollar su pensamiento como lo hizo. Entonces,
pues bueno, se fue, su papá quería que siguiera como el camino de él mismo, de comerciante, y pues ya después, cuando cumplió como 17 años, su papá entró en depresión y se suicidó. Entonces, pues aún así él siguió estudiando, aunque su papá ya había muerto, seguía estudiando lo relacionado a negocios, pero su mamá se dio cuenta eh, de que pues no, de que no era, que no le gustaba eso, o sea, de que para él no tenía como un mayor interés saber o seguir con el negocio de su papá, ¿no? De su esposa. Entonces le propuso que pues si quería estudiar otra cosa, si quería estudiar algo que fuera más de su agrado, ¿no? Y pues Schopenhauer aceptó la ayuda de su madre. Él todavía vivía en Hamburgo, su mamá ya vivía en otro pueblo de Alemania. Entonces le dijo que sí, si quería estudiar otra cosa y y le dijo que se iba a mudar con ella. A lo que su mamá le dijo que estaba muy bien, que quisiera y que ella lo apoyaba, pero nunca, bueno, en esto es que nunca tuvo una muy buena relación con su madre. Entonces su mamá le dijo, no, sí, pues sí te apoyo, pero no te vengas a vivir conmigo porque yo pues no puedo como con tu genio, ¿no? Ya desde, o sea, desde pequeño era como muy renuente y no le gustaba convivir con las personas y quizás era como, ajá, muy apático. Entonces a su mamá le molestaba mucho esto porque decía que si seguía por ese camino nunca iba a lograr nada, porque pues para ella sí era muy importante relacionarse y tener pues amistades del medio, ¿no? Entonces, el chiste es que él ya se mudó con su mamá a estudiar lo que, pues, en el gimnasio, que sería como la preparatoria, pero se mudó, bueno, al pueblo de su mamá, pero no con ella. Tengo una cita de una carta que le mandó, es esta. Dice, me parece que lo mejor es decirte sin rodeos lo que deseo con toda franqueza para que no nos entendamos, para que nos entendamos mutuamente. Que te quiero en verdad es algo que tú no dudas, te lo he demostrado y te lo demostraré mientras viva. Saber que eres feliz es algo necesario para mi felicidad, pero no lo es el ser testigo de ello. Siempre te he dicho que resultaría muy difícil vivir contigo, no voy a ocultártelo. Mientras seas como eres, haría cualquier sacrificio antes de decidirme a eso. Entonces, pues sí, sí era muy, la relación con su mamá no era muy buena. Y a pesar de eso, pues su mamá sí lo apoyó y él ya se cambió a la facultad de medicina. Bueno, primero al gimnasio, ya después quiso estudiar la universidad y sí, sí era manchada su mamá. Y y ya, pues se metió a la facultad de medicina, pues donde estudió un año medicina y como pues lo saben antes, no era como que existiera una división tan rigurosa de las ciencias o disciplinas más bien, ¿no? Entonces, pues en medicina sí llevaba algunas, bueno, materias o se relacionaba con la filosofía y se dio cuenta de que le interesaba mucho más los temas filosóficos y que también, o sea, también sabía mucho de ciencias, de física, química y todo esto, porque pues estudió medicina y aparte sí le interesaba, pero le interesaban más los temas filosóficos, así que se cambió a la Universidad de Berlín a estudiar bueno, primero a la Facultad de Filosofía de la universidad de donde estaba, pero después ya quiso continuar sus estudios en filosofía en la Universidad de Berlín, en donde pues habían como muchos maestros reconocidos y en ese tiempo Fichte era uno de ellos, entonces se mudó a estudiar a la Universidad de Berlín y pues ya, básicamente ya terminó su carrera en filosofía y su tesis se llama sobre la cuádruple, sobre la cuádruple reacción. No me acuerdo cuál es el título esperen, sobre la cuádruple raíz del principio de razón suficiente, ¿no? Entonces, así tituló su tesis y les digo, su mamá era totalmente diferente a él y entonces le dijo que con ese título no le interesaría a nadie, la verdad, su libro, ¿no? Y a lo que él también le tiraba porque su mamá era escritora, entonces su mamá le decía, no, pues tampoco con esas novelas románticas que no te llevan a nada bueno, son pura, no, pues. Entonces los dos se tiraban, los dos no tenían una muy buena relación, ¿no? Eh,
su mamá, como ya les digo, era escritora y tenía muchos amigos en el medio de los pues, escritores de Alemania, como Goethe, los hermanos Humboldt y Schelle, no sé cómo se dice. Entonces, bueno, ellos eran amigos íntimos de su mamá, o sea, su mamá hacía reuniones en su casa para pues comentar obras, publicar, hacer cosas, y pues eran sus amigos. Entonces, de hecho, su mamá en vida, o sea, Schopenhauer y su mamá en vida, su mamá era mucho más famosa que pues Schopenhauer, ¿no? Entonces, pues casi siempre lo reconocían a él como el hijo de Johann Schopenhauer. Y entonces a él le molestaba muchísimo eso, pues porque aparte de no tener una buena relación con su mamá, era como esta, pues sí, esto de no, que no le reconocieran a él sus propios, pues, méritos, ¿no? De hecho, para entrar a la Universidad de Berlín, Goethe le hizo como una carta de recomendación para que pues pudiera entrar. Entonces, eh, pues sí, o sea, conoció a este autor y a muchos gracias a su mamá y tuvo contacto con ellos y pudo pues entablar relaciones con ellos, pero pues gracias a su mamá. Y creo que, o sea, ajá, creo que de hecho, pues en ese tiempo, como dicen, ¿no? Es algo inusual. Eh, en ese tiempo, pues normalmente las mujeres no eran como las que tuvieran un papel tan importante o que todos dijeran, ah, eres el esposo de o el hijo de una mujer, ¿no? Y creo que es esto en lo que Schopenhauer nunca, o sea, nunca pudo llevarse muy bien con su mamá, porque creo que su madre fue como una persona o bueno, una mujer que no cumplía como estos estereotipos de la mujer ideal, de estar en su casa y dedicarse por 100% a su marido y a sus hijos, ¿no? De hecho, en una carta también Schopenhauer le reclama y le dice que pues casi casi por su culpa su papá se suicidó porque pues ella no prestaba atención necesaria a él y cosas así, ¿no? Y entonces que aparte que esta mentalidad, pues sí, porque Schopenhauer sí tenía esta, pues como en esos tiempos, de que las mujeres no podían, o sea, no tenían como las capacidades para hacer algo bueno, ¿no? Entonces, pues creo que lo que más le molestaba era eso, de que su mamá sí pudiera y fuera capaz de hacer las cosas que muchas mujeres no hacían. Entonces, supongo yo que pudo haber sido eso que también le pegaba mucho en el ego y de que su mamá también era un poco, también era un poco ruda con él y no tenían personalidades para nada parecidas, ¿no? Entonces, bueno, ya después eh, pues Schopenhauer sabe muchos idiomas, bueno, griego, latín, francés, cuando fue a Francia, pues aprendió muy bien. También fue a un viaje a Inglaterra y pues ahí aprendió inglés muy rápido y a él le gustaba mucho más, bueno, le gustaba mucho más el inglés y escribir en inglés. Bueno, escribía en alemán siempre, ¿no? Pero le gustaba el idioma inglés porque decía que era mucho más sencillo y práctico que el alemán, que era como muy sobrecargado y adornado. Y a él como que no le gustaban esas cosas. Pues también obviamente sabe alemán, italiano y español. De hecho, tradujo un libro que del español al alemán, porque sabía muy bien estas lenguas. Y se llama El oráculo de Gracián. Él tradujo este libro de español al alemán. Entonces, también quería hacer como traducciones del inglés al alemán y así, pero nunca publicó ninguno más que el que les digo, sí se publicó, pero ya pues después como una obra póstuma. Y bueno, él también tiene mucha relación con la filosofía hindú y el budismo, pero entonces como que se asocia mucho su pensamiento a estas religiones, a estas religiones, ¿no? Bueno, estas filosofías más bien. Entonces, pero su primer contacto con la filosofía oriental fue en 1813, cuando ya había escrito su primera tesis sobre, bueno, con la que se tituló. Entonces, aunque sí, o sea, sí tiene mucha relación su pensamiento con el pensamiento oriental y fue pues de los primeros filósofos que unió o trató de hacer como esta unión de la filosofía occidental con la oriental. Aún así, él supongo que
le interesó mucho porque parece, o sea, como que se embonaba a lo que él ya estaba como suponiendo. Entonces, básicamente es que sí se sirvió mucho de eso, pero también ya lo pensaba antes de que incluso leyera algo sobre el pensamiento oriental. Entonces, ay, ay. Y bueno, hasta aquí sería como una breve explicación sobre su vida y sobre lo que hizo, pues hasta que fue joven y empezó a escribir ya sobre más dedicado a la filosofía. También, bueno, otra cosa que se me olvidó mencionarles es que ya, pues después de que eh, se recibió y hizo sus obras, él se postuló para ser profesor en la Universidad de Berlín y pues sí, sí obtuvo la plaza, ¿no? Pero nada más, pues él no estaba como muy de acuerdo con las ideas de Hegel, de hecho, pues no lo quería, ¿no? Entonces puso su clase a la misma hora que la clase de Hegel, pues para, pues no sé, supongo que para ver qué pasa y pues se enojó mucho porque pues Hegel tenía alumnos por montones y su clase estaba llena y él no tenía alumnos, entonces pues renunció y ya, nunca más volvió a ser docente, pero siempre se dedicó a estar en contra de la filosofía de Hegel. Incluso, bueno, él nunca tuvo como un reconocimiento tal cual de sus ideas cuando estaba vivo, hasta que, bueno, ya cuando estaba mayor, ya tenía, ya casi al final de su vida, ya empezaron a reconocer su pensamiento y a leerlo más y a estudiarlo más personas. Pero fue por primera vez en Inglaterra que una persona escribió sobre Schopenhauer, un artículo que pues, estaba todo dedicado a él, pero era más bien con la intención de tirar o de tener contraargumentos contra la filosofía de Hegel. Entonces, bueno, para mí es como, bueno, sí, lo utilizaron un poquito, pero él se sentía muy halagado de que obviamente ya las personas estuvieran como dándole oportunidad a sus ideas, ¿no? Porque para él era como el descubrimiento y la verdad y la neta del planeta y que nadie lo, o sea, que todos siguieran por el camino de el engaño con Hegel era algo que no soportaba. Entonces le dio como alegría esto de que pues le reconocieron sobre, les digo, pero eso ya pasó casi hasta el final de su vida porque durante toda su vida nunca obtuvo el reconocimiento que él esperaba tener. Entonces, pues eso es como lo que podría decirles de la, ujú, de la vida de Schopenhauer, pero ahora también les voy a hablar sobre pues algunas ajá, como de las influencias que, o de dónde Schopenhauer obtuvo su pensamiento, ¿no? Y bueno, una de ellas, obviamente, y creo que es la más importante o fundamental en su obra, es Kant. Y bueno, para él, para Schopenhauer, como los postkantianos que habían escrito sobre, pues después de Kant, sobre el pensamiento de Kant, no tenían ni la más mínima idea de lo que había dicho Kant y cosas así. Entonces él sí se creía como esta continuidad del pensamiento kantiano, aunque tenía algunas diferencias con Kant y algunas cosas, pero aún así creía que era como el continuador del pensamiento kantiano, pero el que sí era el chido, ¿no? Entonces, pues en Kant, lo primero que es que hay que entender pues, de las influencias que tuvo, es esto del sujeto y el objeto, o del conocimiento, ajá, de cómo se construye el conocimiento. Entonces, no sé si recuerden lo que el profe decía la clase pasada sobre esto, pues sí, sobre el sujeto y el objeto que conoce o ajá, que pretendemos conocer. ¿Recuerdan algo sobre lo que mencionaba el profe? Eh, Bueno, ajá. perdón. No, sí, sí, Víctor. Bueno, decía que formalmente cuando el sujeto se relaciona con el objeto, significa que no estábamos conociendo el objeto en sí, sino el fenómeno. Y claro, esto se aplica
también en la educación, nosotros apreciamos el fenómeno educativo. Y bueno, a grandes rasgos eso me... Sí, exacto. Es lo que mencionaba la clase pasada, ¿no? Que pues antes se creía que el objeto era como, ahí estaba para, sin cambios, o sea, que era uno solo y que el sujeto solo iba a conocerlo. Pero luego con Kant se dieron cuenta de que, pues, bueno, más bien él postuló que más bien es el sujeto el que deposita como, aparte de que deposita las cualidades del objeto y nunca conocemos el objeto en sí, sino más bien lo que el sujeto pone en el objeto, ¿no? Entonces, o sea, en esta base kantiana es como Schopenhauer dice, ok, nosotros somos, pues esto, su obra máxima se llama la voluntad como, sí, representación, ¿no? Bueno, la representación. Entonces, lo que decía que nosotros solo somos representaciones de la voluntad y la voluntad, digamos que podría ser esto, lo que Kant denominaba como el nómeno o la cosa en sí, o sea, la cosa que es, no podemos conocer porque nuestra mente no llega más allá de los fenómenos, o sea, nosotros solo podemos conocer fenómenos y el nómeno es algo que está ahí pero que no podemos conocer. Entonces, basados en esto, Schopenhauer dice que está de acuerdo con esa idea de Kant y que es obvio que nosotros solo somos representaciones, que los objetos son representaciones de una pues realidad que no podemos conocer y esa realidad o eso que está detrás de los objetos es la voluntad. Entonces está la voluntad como un nómeno, podríamos ponerlo en estos equivalentes. La voluntad sería el nómeno y pues las representaciones serían pues los objetos que se nos presentan, bueno, más bien que nosotros les damos como cualidades a dichos objetos, ¿no? Entonces, bueno, eso sería como la base de la de distinción de representación y voluntad. Entonces, ay, voy, ay, no cambié. Bueno, entonces, ¿hasta aquí tienen alguna duda? Ay. No, todo bien. Entonces, bueno, esta es una cita de, no, bueno, de Schopenhauer. No sabemos qué es lo numenal, afirma, pero sea lo que sea, podemos estar seguros de que ha de ser uno y diferenciado. O sea, bueno, en esto es algo que quizás, en eso sí se diferencia con Kant, ¿no? Para Kant sí existen el nómeno, bueno, los nómenos. Cada objeto y cada sujeto tiene un nómeno, pero es algo en esencia, un objeto que no se puede conocer, digamos como una idea que nunca podemos conocer porque la mente no llega a tanto, ¿no? Pero para Schopenhauer no es una variedad, no es una pluralidad de números, sino más bien es uno solo del que participamos todos, o sea, todos los objetos, los animales y las personas. Entonces, para él, pues eso es lo que se diferencia, digamos, ¿no? Que para Kant sí es la variedad o pluralidad de números, que pues cada objeto tiene un nómeno, y para Schopenhauer no, todos participamos y compartimos el mismo nómeno que es la voluntad en este caso, y no, las representaciones solo son pues representaciones de esa misma voluntad. Entonces, bueno, para Schopenhauer la voluntad considerada puramente en sí misma está desprovista de conocimiento y no es más que un impulso ciego irresistible, como lo encontramos en seres de naturaleza inorgánica y vegetal y en sus leyes. Digamos que es esto, ¿no? Para Schopenhauer, la voluntad es algo que la voluntad es algo que no tiene ¿cómo decirlo? No es algo que sea ordenado o que tenga razón, pues no es razón, sino más bien es algo que está desprovisto de, pues sí, de raciocinio, solo está por voluntad, o pues sí, solo es voluntad de vivir, voluntad
de estar en el tiempo, pues de existir, pues la voluntad de existir nada más. Entonces, quizás también se diferencia en esto en Kant, que para Kant, pues sí, los números o sí, son como, solo se puede llegar a ellos por medio de la razón y la razón, pero obviamente ya una razón muy elevada porque pues la conciencia no llega a tantos niveles, ¿no? Para Schopenhauer no es así, la voluntad es algo que simplemente existe y que quiere vivir y pues es, pues como aquí dice, un impulso ciego que lo encontramos en todos lados, en la naturaleza, en las cosas y pues en las leyes, en cómo se rige el mundo. Otra de las citas que es para la voluntad es: la voluntad ha de atribuirse a todo lo que no tiene y es inorgánico, pues para mí la voluntad no es como se ha asumido hasta ahora, un accidente del conocimiento y por lo tanto de la vida. La vida misma es manifestación de la voluntad. Es lo que les digo, la vida, o sea, todo lo que nos rodea y nos rige es una voluntad y solo es una, no es, son varias, sino que tampoco, decía que tampoco nos tendríamos que confundir con la voluntad del hombre, o sea, porque creemos que, o bueno, de nosotros, de los seres humanos, ¿no? Que tenemos voluntad de querer hacer algo, de cumplir un deseo, una meta. Eso para él no es la voluntad. La voluntad es algo que está detrás de todos los objetos, de todos los seres que constituyen este mundo, digamos, fenoménico. Y que solo es voluntad de ella misma y de, pues nosotros solo somos como representaciones de esta voluntad y la manifestación de lo que esta voluntad, eh, pues como se presenta. Entonces, ¿tienen alguna duda sobre este término de la voluntad? Bueno, es que es muy importante, ¿no? Ya después también, pues en las próximas clases se va a ver más sobre la voluntad y sobre la representación también en las obras de arte, pero como una voluntad que, digamos, para salir de este mundo, digamos que en el mundo fenoménico, y es por eso que quizás Schopenhauer se clasifica como un filósofo pesimista, porque él decía que pues nosotros no somos como alguien que esté ahí por, pues sí, o digan por voluntad propia, ¿no? Sino que somos producto de una voluntad que solo quiere vivir y esta voluntad solo quiere, desea cosas, ¿no? Desea cosas y nosotros somos pues producto de esto. Y si nosotros siempre es aquí, si nos las pasamos como constantemente deseando cosas y no las obtenemos, pues sufrimos, ¿no? Por no obtenerlas. Y cuando las obtenemos porque pues ya las obtuvimos, nos aburren y llegamos al hastío y ya no queremos, y entonces empezamos a desear otras cosas. Entonces, para Schopenhauer, eh, pues una definición de felicidad sería que se, pues la posibilidad de sufrir menos no es como algo que puedas alcanzar, pero entre menos sufras, pues más feliz según esto serás. Entonces, entre menos desees y ajá, y pues sí, renuncies a estos deseos y a esta voluntad y que constantemente aparece en los seres humanos, pues vas a tener un mayor control sobre pues la voluntad que existe así nada más porque pues es voluntad de existir. Entonces decía que, bueno, es importante este término de la voluntad porque una forma de escapar de esta deseo, de este constante deseo y sufrimiento de la vida, es el arte, porque pues precisamente es ahí donde no hay intereses de por medio, no se desea nada, simplemente es una vida contemplativa, es un momento contemplativo, ¿no? Estando enfrente de una obra de arte. Y eso, bueno, eso era uno de las salidas a la, que ya lo vamos a ver, supongo, más adelante en las clases y pues las clasificaciones que hace como de las artes. Y otro camino sería como esto de la meditación o, le digo, estaba muy relacionado, bueno, muy influenciado por la filosofía oriental, entonces
digamos, la meditación llegando a un estado de, pues, del nirvana, como se conoce en el budismo, que eso sí es un estado más prolongado, porque decía que el arte obviamente que sí funciona de mucho para salir de este deseo y de este sufrimiento de la vida, pero solamente pues por instantes, ¿no? Porque no siempre podemos estar observando obras de arte, no siempre hay obras de arte. Entonces, pues solo por momentos. El Nirvana es un poco más duradero, pero tampoco es como que, bueno, este es el nivel ya más alto y casi dice, aunque muchos no llegan a ella, pues existe este otro camino para dejar de ser tan, pues, infeliz, ¿no? O sea, para dejar de sufrir. Entonces, bueno, ¿tienen alguna duda sobre la voluntad? Bueno, sobre este término de la voluntad. Oye, bueno, yo tengo una duda, y es Ajá. respecto a eh, cómo opera el concepto de verdad en la voluntad schopenhaueriana. Es decir, cada uno tendría su verdad y de acuerdo al estado de su voluntad, o, o no es así. Ajá, bueno, la verdad como, ¿en qué sentido? O sea, como del conocimiento, de conocer una cosa y decir que esto es verdadero. O, Exactamente, sí, o sea, ajá, igual también sí podría, ¿no? En el plano ajá, moral, cómo ajá, operaría todo eso, ¿no? Con la concepción del sí. bien y del mal, por ejemplo. Ok. Bueno, en este caso, creo que en el concepto de verdad sería, pues que como Kant, ¿no? Decía, no hay como un objeto que sea, no lo conocemos en sí, porque pues no conocemos los números. En este caso no tenemos como el conocimiento de lo que, de la voluntad que está detrás de los objetos, porque los objetos solo son, decía que como unos velos de malla, ¿no? Que están ahí, pues, y la voluntad está detrás de ese velo. Y la voluntad para él, te digo, es solo una. Entonces, no habría, si es que llegaras a como al este nivel máximo de conocimiento de un fenómeno que no se puede en realidad, pues no tendría por qué ser diferente para todos, porque pues es uno solo, para él sí es uno solo y no hay como que la pluralidad, te digo, las verdades o esto. Pero en el plano de lo moral o de lo bien y lo mal, en ese caso también está muy, como muy influenciado por el budismo, ¿no? Entonces, para él, como esta voluntad de solo una, pues en realidad todos somos parte, todos somos uno, ¿no? Es numénicamente, todos somos uno. Entonces, si nosotros hacemos un mal a alguien, pues estamos dañándonos a nosotros también, ¿no? Porque somos uno al final de todo. Y también hablaba sobre la empatía y sobre por qué las personas sentimos empatía por otras personas que aunque no las conozcamos, podemos sentir esto, ajá, este mismo sentir o tratar de pues imaginar lo que la otra persona está sintiendo y es pues gracias a que pues participamos de esto, de pues la misma voluntad, entonces en realidad somos uno y por eso podemos ser empáticos con las demás personas. Y en ese caso es un poco, pues sí, difiere un poco con Kant en el que decía, ¿no? Esto de que la razón era pues la única, pues vía de lo moral, pues sí, ¿no? Del imperativo categórico de actuar como quisieras que todo el mundo actuara. Eh, pues para Schopenhauer no es tan así, o sea, no es que la razón tenga este poder de la moral, sino más bien la empatía y esta, pues ni siquiera razón de la voluntad que todos compartimos. Pero no sé si respondí a tu pregunta o no. Sí, todo bien, muchas gracias. ¿Sí? Pero bueno, si tienen alguna otra pregunta, pues estaría muy bien. Todo, los demás sí están bien. Bueno, la voluntad está, bueno, algunos puntos no importantes sobre la voluntad es que la voluntad está en nosotros porque está en todas las cosas, es lo que ya les decía. Nosotros somos una representación de la voluntad, entonces, pues nosotros compartimos solo, pues, esta voluntad
y solo somos representaciones de ella. El conocimiento de uno mismo solo sigue siendo conocimiento de los fenómenos. O sea, esto que les decía como de quizás poder llegar al conocimiento de la voluntad si te conoces a ti mismo, pero para él, aunque tú te conozcas a ti mismo y tú seas en esta relación de sujeto-objeto, que tú seas el sujeto y el objeto también a la vez, y te trates de conocer para responder, para llegar a esta vía de lo, pues sí, al objeto en sí de tú quién eres. Aún así, aunque hagas esta introspección y te estudies a ti mismo, tú sigues siendo solamente un fenómeno. O sea, para ti como, como sujeto y como objeto, sigue siendo solamente fenómeno y no puedes conocer el nómeno aunque te estudies a ti mismo. Y el conocimiento que tenemos de nuestros yo íntimos es a la vez parcial y superficial. De hecho, bueno, Schopenhauer influyó en el pensamiento de muchos autores, ¿no? Y uno de ellos fue Freud. Y él ya desde, pues desde antes de que Freud dijera que nosotros estamos constituidos por un consciente y un inconsciente, él ya decía, pues él ya más o menos decía esto, ¿no? De que el conocimiento que tenemos de nosotros mismos solo es parcial y superficial. Nunca te conoces a ti mismo porque hay una parte de ti que no puedes identificar, que no la sabes, que no la reconoces porque es no lo pone en esos términos, obviamente ya sería Freud el que dijera es inconsciente, pero más o menos se refiere a lo mismo, ¿no? De que no puedes conocerte a ti por completo, porque hay esa parte que no puedes identificar porque no la conoces y está como, digamos, en lo más profundo, y por eso solo conoces como las partes superficiales de tu yo. Entonces, no, aunque te digo, aunque tú hagas como esa introspección de conocerte a ti mismo y tratar de llegar por esa vía a lo numenal, no es pues no se puede, porque aún así sigue siendo objeto, sigue siendo un fenómeno para un sujeto. Y bueno, el otro punto es que todo tipo de conocimiento implica una dualidad sujeto-objeto. Por eso no se puede conocer, o sea, por eso el conocimiento no puede llegar nunca a conocer la voluntad, que es solo una. Cuando se conociera, si es que se pudiera llegar a conocer la voluntad, esto implicaría que no hubiera una dualidad entre sujeto-objeto, porque ya no lo habría porque somos parte de uno solo, de un todo, ¿no? De un todo que es la voluntad. Entonces, pues si quieres conocer algo a fuerzas para él es como por el método kantiano, ¿no? Hay dos, el sujeto y el objeto, aunque tú mismo seas el sujeto bueno, aunque tú mismo seas el objeto, siempre implica como hacerse esta dualidad, hacerse dos y estudiarte a ti mismo, pero siendo ya alguien pues doble, ¿no? Como sujeto y como objeto. Entonces, pues por estas vías no se puede conocer la voluntad, solamente por la razón tampoco. Entonces, es lo que pues propone Schopenhauer. Y ya, bueno, ahora les voy a hablar un poco sobre Schopenhauer y el budismo, que bueno, en el mundo de la experiencia es algo en cuya construcción interviene activamente el observador, que es por su propia naturaleza mutable y por ello mismo efímero e insustancial, un mundo de apariencias exclusivamente y que como tal nos oculta la realidad última de que algún modo está detrás de él o tal vez se podría decir dentro de él y que es atemporal e inmutable. Y bueno, todo eso, ¿no? En su naturaleza íntima. Y es justamente esto a lo que pues me refería, que el pensamiento de Schopenhauer está pues muy influenciado por el budismo por estas cosas, porque ya es lo que les, como vengo comentando, de que todo es uno, todo, la naturaleza, todo es uno, nosotros, los objetos, los animales. Entonces, el budismo comparte, bueno, es una de las, pues sí, de las principales tesis del budismo, ¿no? De que todos somos uno y compartimos, pues, pues como esta esencia de lo mismo, pero aunque estamos en cuerpos diferentes o en materialidades diferentes. Entonces, no sé si alguien, o sea, ustedes conocen más sobre el budismo o si podrían decir algo acerca de esto.
Mm, Pues recuerdo que una vez fui a una exposición en el Museo de Antropología, si no mal ujú, recuerdo, y mencionan que todos somos parte de, todos tenemos el potencial de poder llegar a ser un Buda, porque no es ujú, solo uno, son varias representaciones. Y se supone que como más actúes en la vida, más te acercas a ser un Buda, dependiendo de ujú. cómo actuaste, ¿no? Ajá, A ver, me sí acuerdo de es. Ajá. Sí, gracias, Víctor. Sí, es exactamente eso. Bueno, en representación, pues es como en el mundo, ¿no? O sea, hay muchas representaciones de la voluntad, pero digamos que en el nivel más alto de, pues ya de ser un Buda, tendrías que llegar a comprender como esto y esto de ser parte del todo, ¿no? Entonces es básicamente a lo que se refiere Schopenhauer, que somos representaciones, pero también participamos de un todo que solo es, pues, para él la voluntad de existir. Entonces, bueno, algunas de las doctrinas del Dharma o de, bueno, sí, del budaísmo, es que, bueno, algunos de sus principios son que la vida pues está cargada de sufrimiento o insatisfacción. Y bueno, básicamente estos 4 puntos serían como muy adecuados al pensamiento de Schopenhauer y al, pues sí, a casi podría decirse que él mismo escribió eso también, ¿no? Que pues la vida está cargada de sufrimiento o insatisfacción. Es lo que, pues sí, ya les venía comentando de que para él la vida, pues sí, es sufrir y estar insatisfecho siempre, ¿no? Y que pues básicamente llegar a un grado de felicidad sería la persona que menos sufra y solamente pues dejando de lado los deseos y las pasiones que nos hacen sufrir, pues seríamos capaces de llegar a la felicidad. En este caso, pues como la felicidad entendida en el sentido del menos sufrimiento posible en la vida, ¿no? Y ya, después que otro de los preceptos del budaísmo es que el origen del sufrimiento reside en el deseo o en la codicia, que es lo que, pues exactamente esto, ¿no? Que decía Schopenhauer. Pues si deseas cosas y no las tienes, pues eres infeliz y cuando las deseas y las tienes, te aburres y vuelves a desear cosas que, y así es un constante desear y pues eso es lo que provoca el sufrimiento. Entonces, ese es uno también de los preceptos del budaísmo. Y luego que, bueno, otro sería el cese del sufrimiento es posible mediante el cese del deseo. Entonces, pues exactamente que no, mientras menos desees, mejor es, o sea, o menos sufres y por lo tanto eres más feliz. Es esto, ¿no? Y ya, el cuarto es que el camino es noble, el camino es el noble camino de 8 direcciones. Y esto se refiere al nirvana, al estado de máximo de contemplación del todo. Entonces, para en el caso de Schopenhauer sería como quitar el velo de malla de los objetos y acceder a la voluntad de, pues a la voluntad, ¿no? Y ver parte del todo. Entonces, sería esto en principio. Y bueno, no sé si tengan alguna duda de estos preceptos del budaísmo y de bueno, o sea, sí, de la influencia que tiene para Schopenhauer, o sea, este pensamiento en Schopenhauer, más bien, sería esto. Eh, pues básicamente son, bueno, yo cuando los vi dije, pues casi eso es lo mismo, ¿no? De que ya había dicho él, o que más bien que él dice, pero que supongo sí retomó mucho de aquí. Entonces, no sé, también estaba pensando en cómo esto de la voluntad, o sea, el término voluntad de que nosotros participamos de un todo y que solo somos representaciones y nunca podemos acceder a dicha voluntad o conocimiento de la misma. Bueno, aparte de la meditación y lo que ya les había dicho del el arte, cómo es que esto podría servir pues a la pedagogía, ¿no? Y a una pedagogía, como qué tipo de pedagogía podría proponer Schopenhauer, o sea, si la vida es sufrimiento, como cuál sería la pedagogía que Schopenhauer propondría.
¿Ustedes cuál creen que sería? ¿Alguien? La pedagogía Sí, podría ser eso. La pedagogía del antideseo, dice esta Yair, no sé, pero ya, bueno, sí, o sea, puede ser chiste, pero podría ser cierto, ¿no? O sea, como cuál sería, tú creerías que serían como los principios de la pedagogía del antideseo. Pues No igual sé, y pues. no ay, perdón, vas tú. Ah, No, primero tú. mm, es Benjamín. Ah, sí, bueno, igual y Ajá. no como tanto en antideseo, pero igual yo no sé, yo me basaría un poco más en una liberación, ¿no? Algo que te haga cambiar la perspectiva, que te suelte de alguna, esa, no, igual y como tal no una opresión, pero sí algo que te libere sobre esta encarnación en lo que se está viendo. Pero algo que sí me salió una duda es como regularmente, coloquialmente, tenemos muy afinados los conceptos de tanto de deseo como el de voluntad. Entonces, sería interesante ver cómo los deslinda, porque habla de ellos desde una concepción muy diferente. Entonces, creo que eso estaría interesante. Yo estaba hablando. Sí, creo que estaría interesante esto de, creo que sí entiende como el deseo, como estas pasiones y lo que pues constantemente no se tiene y se desea, ¿no? Y creo que es, bueno, ya hablando de otras cosas, es algo muy diferente a lo que te entendían por deseo quizás Spinoza o en Deleuze, ¿no? Para ellos el deseo, o más bien para Spinoza el deseo no es como la carencia de algo, sino el motor, o sea, como la pasión primera que hace que nosotros actuemos y que pues vivamos. Entonces no es como que no tengamos eso, sino más bien el deseo es este poder de actuar para Spinoza, ¿no? Para este autor. En este caso, para Schopenhauer, pues creo que es alguien que sí ve como el deseo como algo que no se tiene y que se desea, pues como la palabra lo dice, que se desea constantemente, pero que quizás es muy difícil de alcanzar, como estas cosas que no puedes obtener fácilmente y que pues, o que exactamente como lo dicen, ¿no? Que cuando las obtienes, que ya o cumpliste la meta que te propusiste o la cosa que querías, llega un momento en el que te aburres y deseas otras cosas. Y creo que en ese sentido, lo que decía Spinoza, de que el deseo es como esta fuerza o este motor que nos conduce a vivir, es muy cierto y también pues es necesario, ¿no? Porque aunque tú quieras suprimirte de todo deseo, digamos que los seres humanos constantemente deseamos cosas, entonces es como muy difícil dejar de lado este deseo. Pues para Schopenhauer sí se podía, ¿no? Con el nirvana y la contemplación del arte, que en ese momento, que son momentos muy cortos, pero que sí se puede, ¿no? Dejar de un lado este deseo de las cosas, de los objetos o pues sí, de las cosas o seres, ¿no? Pero sí estaría como interesante ver de qué manera eh, Schopenhauer entiende el deseo, porque creo que sí lo entiende como una carencia. Y en cuanto a la voluntad, pues es como, es, no es como la voluntad de que ya yo quiero hacer esto y lo hago porque quiero, ¿no? En el sentido de la voluntad de los hombres, sino más bien la voluntad en el término ya de un mundo que solo es voluntad, o sea, bueno,
una realidad que solo es voluntad de existir, pero por ella misma, o sea, que no tiene como en cuenta estas representaciones de lo demás, de los que participamos nosotros, que somos representaciones, sino más bien es una pues voluntad ahí que nada más, o sea, que no es racional y nada más quiere existir, pues no es como que se preocupe o tenga en cuenta que te hace sufrir o que no te hace sufrir, ¿no? Pero bueno, esta Diana también quería decir algo, ¿no? Pues no, pero nada más quería como recalcar, Ah, bueno, por qué antideseo, ¿no? Y no porque sea una propuesta muy elocuente, pero yo lo pensaba en función precisamente de todo esto que nos estás diciendo, ¿no? Y en relación con el budismo o el camino hacia el budismo y hacia el nirvana, ¿no? Pues deshacerse de los deseos terrenales es, pues de alguna manera también pensarnos, como le decías, en una totalidad, ¿no? Del mundo, del planeta, de la naturaleza. Entonces, no sé, es que verlo desde Schopenhauer es bien triste. No sé, a veces estoy de acuerdo con él y a veces no. Bueno, no lo conozco mucho, pero hablar como en términos negativos, y no sé si es la palabra correcta, no sé, no, me cuesta trabajo pensarlo. sí está, sí está difícil pensar en esto. Y bueno, en el chat, Víctor dice que pero qué diferenciaría esta pedagogía. No sé si te referías a la pedagogía de la que había propuesto Jair de antideseo con una pedagogía cínica o estoica. Eh, creo que creo que sí serían diferentes, yo considero, ¿no? O sea, como que el cinismo va pues más allá, creo que a él cinismo sí le importa el deseo y no diría que suprimas el deseo y que no desearas las cosas. Y el estoico, pues yo considero que tampoco es que lo quiera suprimir, simplemente es eh, aceptar las cosas como, como se te presentan. Entonces, creo que sí habría una diferencia muy grande en el sentido de que, pues, para Schopenhauer sí, totalmente tienes que dejar de desear para poder llegar a este estado de contemplación de la voluntad. Y y para las otras dos, como la pedagogía cínica o estoica, no sería tan necesario dejar de desear. Incluso creo que la cínica estaría mucho a favor del deseo y la estoica, pues no creo que tenga no creo que alguien se preocupe por dejar de desear porque sabe que de cierta manera no podemos dejarlo tan fácilmente. Entonces, hacer algo sobre lo que ya está dado también sería no creo que empatara en esta pedagogía del antideseo. Y bueno, Sabina también dice que pero justamente creo que su postura es que la voluntad nos tiene a nosotros y no a la inversa, ¿no? Por eso el deseo es más fuerte que el entendimiento como tal y eso es lo que nos mueve. Ajá, exactamente. O sea, no es que nosotros tengamos voluntad, es que la voluntad es la que está ahí y nosotros solamente somos representaciones, somos, pues sí, representaciones de ella, que pues mediante eso se hace, pues nos motiva a seguir, o sea, nos motiva a, a movernos, más que a, a existir como una voluntad nosotros, sino ella es la que pues nos mueve. O sea, la voluntad de existir es alguien, ajá, es algo, no sé qué sea, que es más fuerte que nosotros y constantemente pues desea cosas o no es que las desee, sino que las está haciendo pues y nosotros solo somos pues representaciones de esta voluntad que no, pues no es razonable. Eh, no sé si pues respondí como a lo que preguntabas, Sabina. Sí, creo que justo estamos de acuerdo, pues, o sea, creo que desde su punto de vista, pues
como que siento que es como que estamos dentro de la voluntad, o sea, no es como que nosotros tengamos voluntad de algo, sino que simplemente está, no sé si me estoy dando a entender o solo estoy dando vueltas, pero que no es algo que podemos decidir tener, tanto el deseo como la voluntad, y que después podemos entenderla. Por eso la relación con el budismo, creo, pero que es algo que está, aunque nosotros no queremos que esté. Y que es eso lo que pues no realmente nos controla, o sea, es algo que se manifiesta simplemente, la voluntad, y, y que sí, nos movemos a partir de eso, pero no lo podemos controlar. No sé si me estoy explicando. Sí, sí, te estás explicando bien. Y que, sí, creo que es justamente eso, o sea, como tú lo explicas, no es que nosotros tengamos voluntad de, nosotros somos como dueños de esta voluntad y podamos hacer con ella lo que queramos, porque más bien nosotros solo somos, pues sí, como quizás utensilios de esta voluntad de existir. Entonces, no es como que nosotros la tengamos y tengamos y deseemos cosas solo porque los voluntariamente las deseemos, sino que justamente esta voluntad hace que pues que se manifiesten estos deseos o estas representaciones que somos nosotros. Entonces, sí, creo que está muy bien lo que dice Sabina y creo que justamente eso, o sea, no sabría cómo explicarlo mejor, es justamente lo que dices, solo somos partícipes de ella, pero no la poseemos ni la tenemos. Entonces, pues esto, ya pasando a otra cita, permítanme. Bueno, ¿alguien quiere leer esta cita, por favor? Pero si, a pesar de lo Ajá, dicho, quisiéramos gracias. formarnos a todo trance un concepto positivo de lo que la filosofía no puede expresar más negativamente, llamándole negación de la voluntad, necesitamos referirnos a lo que los hombres que llegaron a absoluta supresión de todo querer sintieron, al estado de éxtasis, de arrobamiento, iluminación, unión con Dios, etc. Aunque este estado no es conocimiento propiamente dicho, pues en él no se da la separación entre el sujeto y el objeto, y pertenece exclusivamente a la experiencia personal, sin que nada pueda comunicarse a otro por medios exteriores. Bueno, creo que aquí aparece otro de los conceptos, gracias, Dulce, perdón. Creo que aquí aparece otro de los conceptos que es importante en la filosofía de Schopenhauer, ¿no? Es esto de la negación de la voluntad. Y justamente es como, y como Sabina ya bien decía, esta voluntad nosotros no la podemos, o sea, simplemente es como somos partícipes de ella, ¿no? No somos representaciones y no tenemos el control de ella, pues porque existe, aunque nosotros no lo deseemos y no lo querramos así, ¿no? Pero existe como esta negación de la voluntad, eso sería el término correcto, la negación de la voluntad sería llegar a este estado de, de contemplación, como el nirvana en el budismo, en el que se negaría pues esto, la voluntad que nos rige y que pues rige el mundo. Pero dice que, pues como en la cita lo dice, ¿no? Que es un estado de éxtasis, como una unión con Dios o ya una iluminación o lo que sea que esto se refiera, en el que el conocimiento propiamente dicho no es posible porque, como ya les decía anteriormente, para que exista conocimiento hay que tener dos objetos, bueno, dos cosas necesarias, ¿no? Como el sujeto que conoce y el objeto que se va a conocer, ya sea el mismo sujeto o lo que sea, pero se convierte en objeto. Entonces, para que exista el conocimiento tiene que haber esta dualidad. Y en todo caso, si llegáramos a la negación de la voluntad, que es el estado mayor de éxtasis o del el nirvana, digámoslo así, no podríamos tener un conocimiento, o sea, eso no sería un conocimiento, no sé, sería
otra cosa, pero no sería conocimiento. E incluso no lo podrían comunicar porque no existen palabras que, no existen palabras o representaciones de esa voluntad, de ese estado de negación de la misma, ¿no? Entonces, pues a esto se refiere con la negación de la voluntad, o sea, la voluntad está ahí existiendo y si nosotros llegamos a este estado de contemplación en el que llegamos a la negación de la voluntad, sería muy difícil comunicarlo porque no existen las palabras adecuadas. De hecho, bueno, esto también tiene una influencia como muy platónica. De hecho, cuando en sus estudios iniciales pues de filosofía, él siempre le gustó leer mucho a Platón, ¿no? Y decía que pues Platón era lo máximo. Y cuando leyó a Kant no estuvo tanto de acuerdo con él y pues no le parecía que fuera como algo que aportara a la teoría del conocimiento, pero luego ya pues se fue más por el lado de Kant y pero aún así pues conserva como estas ideas platónicas de la iluminación, ¿no? De esto de salir, digámoslo en términos platónicos, podría ser salir de la caverna y iluminarte por el mundo de las ideas. Lo mismo sería como este estado de negación de la voluntad y de, pues, el nirvana en términos budistas. Pero sería claramente que no podrías comunicar lo que hay en ese mundo de las ideas porque simplemente nosotros como en este mundo de representaciones solo vemos pues las sombras, entonces es solamente por medio de la negación del deseo que se puede llegar a este estado de contemplación que quizás sí se pueda llegar, pero no se puede comunicar ni es un conocimiento como tal. Entonces, bueno, bueno, voy a leer esta cita, que es el hecho de que todos los seres humanos sean fenómenos diferenciados de uno indiferenciado, significa que en lo más profundo de nuestro ser somos idénticos. Esto explica la compasión, nuestra propensión a identificarnos los unos con los otros, de sentir con los demás, cosa que si fuéramos totalmente independientes los unos de los otros, no tendría razón de ser y la compasión y no la racionalidad, como ha dicho Kant, es el fundamento de la ética. Entonces, bueno, para Schopenhauer la ética justamente es esto del que somos pues uno indiferenciado en pues digámoslo en esencia, ¿no? Entonces, gracias a que somos ese uno, pues nosotros podemos sentir compasión y por los demás, o sea, por las cosas y empatía, ¿no? Compasión y empatía por los demás, porque pues compartimos pues lo mismo, ¿no? Somos uno al final de todo. Y, y pues por eso es que la razón tiene como, bueno, que diga, la compasión tiene esta razón de ser, pues porque somos uno en la voluntad. Pero pues a diferencia de Kant, que decía que pues la racionalidad era lo que te haría como un ser moral, pues sí, un ser ético, de esto de pues ser, pues lo del imperativo categórico que ya les mencionaba anteriormente, y pues Kant seguía por la racionalidad, ¿no? Ese es el camino que nos lleva a ser éticos, pero para Schopenhauer es la compasión. Y creo que, bueno, es un sentimiento, no la razón, ¿no? Pues en este periodo histórico en el que le tocó vivir a Schopenhauer también es en la época del romanticismo, ¿no? Donde la razón obviamente que es importante, pero no lo es al grado de los sentidos, bueno, sentimientos, no sé cómo, no, sentidos no, sino de los sentimientos, que sí es sentimientos. Entonces, creo que pues obviamente también está muy influenciado por su época en ese sentido, ¿no? O más bien él hizo esto, de que pues la razón es que también los sentidos o los sentimientos cuentan sobre, en este caso, sobre la racionalidad en el aspecto ético. Y pues básicamente esto es como un poco pues del pensamiento de Schopenhauer. Bueno, en el libro que les compartí en el grupo de Facebook, vienen muchos
bueno, ese libro es como habla sobre la obra, la vida y obra de Schopenhauer, ¿no? Pero hasta el final, de hecho, yo me basé mucho en ese libro y en los apéndices para pues esta clase y son muy interesantes porque son muy breves y como que explican a grandes rasgos el pensamiento de Schopenhauer. Y hay un apéndice que, que habla sobre Schopenhauer y la homosexualidad. Para empezar, pues Schopenhauer en el libro de El mundo como voluntad y representación, que vamos a ver, sí habla sobre la sexualidad, ¿no? Sobre, sí, la sexualidad, cosa que pues es un poco sorprendente para los filósofos de su época porque pues nadie hablaba sobre este tema. Bueno, anteriormente pues solo los griegos, ¿no? Hablaban sobre la sexualidad y las relaciones que existían entre pues los seres humanos en este sentido, pero después de eso ya como que todos los filósofos se centraron en hablar en otras cosas, pero no tanto en el cuerpo y en la sexualidad. Y Schopenhauer, bueno, en ese libro hay un apartado que es Schopenhauer y la homosexualidad, y lo que explicaba o más bien defendía sobre este aspecto es que justamente la voluntad crea este tipo de relaciones en los hombres y dice que es pues básicamente como por instinto de, digámoslo, no sé si lo entendí bien, pero de sobrevivencia. Es que dice que normalmente como la homosexualidad despierta en los adolescentes y en los hombres adultos. Y decía que es como, eh, es exactamente esto, la necesidad de, del sexo, que puede hacer que un niño, bueno, un adolescente que todavía no está bien desarrollado o un adulto que ya no tiene como todas las capacidades, se reproduzca con una mujer y entonces salgan como pues representaciones, en este caso humanos, que no estén del todo sanos o no sean como, ajá, pues sí, no sean del todo sanos. Entonces lo que hace la naturaleza, o en este caso la voluntad, es, o sea, aunque parezca antinatural, según él lo dice así, no lo es muy natural porque la naturaleza hace que justamente estos deseos sexuales se apacigüen en hombres que saben que no va a tener ninguna reproducción, o sea, no va a haber un otro humano, ¿no? Entonces, pues él defendía este tema de la homosexualidad y lo justificaba de esta manera, ¿no? En que la naturaleza es muy natural y hace esto para que pues precisamente no nazcan humanos que no estén sanos. Entonces, hay muchos apartados en ese libro. También, bueno, ahorita que Diana mencionaba que quería o le interesaba hacer su video sobre música, en ese apéndices también hay uno sobre, ¿cómo se llama? Es un músico. eh, bueno, Wagner, creo, no me acuerdo cómo se llama. Hay un apéndice, pero que está relacionado con la música y de verdad está muy bueno. Entonces, quizás también te sirva bastante pues, en el video que quieres hacer o cualquier persona que quiera hacer sobre música. Creo que si quieren hacer algo sobre música, Schopenhauer es como eh, la opción, porque pues, como ya lo explicaba el profe, para él la música es como el grado tiene como una jerarquía de las artes, ¿no? Y la música es la principal, la que pues tiene, que no es la menos representativa, porque en realidad no es que tenga una representación y se acerca más a esta, pues este uno de la voluntad, eh, de lo uno, de lo unificado, ¿no? Entonces, pues sí, para él la música era muy importante y les digo, en ese libro vienen como eh, apéndices más interesantes y están muy buenos. Creo que en general esos apartados sí te ayudan muchísimo para entender más sobre la obra de Schopenhauer y sobre algunos temas en específico. También, eh, pues no sé si tengan alguna otra duda o bueno, tengan alguna duda o algún comentario sobre esto. Ah, sí, espérame, ahorita lo anoto. Diana.
Es que no sé dónde lo dejé. Ah, espera. No me acuerdo cómo se llama. Bueno, el libro sí lo tienen, ¿no? Está en el grupo de Facebook y si no, al rato se los vuelvo a compartir. Y el apartado se llama, espérame tantito. Ah, Wagner, Schopenhauer y Wagner. Y está en la página 351. Entonces, para que, de todos modos, al rato se los paso. También les paso la biografía de él, de otro autor, y pues no sé si tengan alguna duda en este momento. Ajá. De nada. Entonces, no sé si tengan alguna duda o quieran decir algo. Bueno, yo sé que a algunos de ustedes sí les interesa mucho la filosofía y por eso creo que están en este seminario y creo que muchos ya conocen a Schopenhauer y saben más cosas sobre él. Entonces, si, si tuvieran algo que aportar, estaría muy bueno también. Mm, Bueno, entonces, bueno, lo dejaré así. Anden, Así que, bombardeen a compañeros Alodia. no, Esa es Yo, una que- buena forma de ayudar a los ayudantes. sí, porque uno no sabe cómo seguirle. yo quería preguntar algo. Ajá, Creo que este asunto dentro del control em, pues de nosotros mismos eh, es algo que en la educación es un problema, ¿no? O sea, desde el punto de vista como de Schopenhauer, em, porque sobre todo en la educación tradicional que pues sigue vigente en nuestros días, el control es súper importante, ¿no? Y el niño tiene que estar sentado y tiene que estar poniendo atención y no puede platicar y no puede hacer caso a su voluntad, ¿no? Entonces, pues no sé cómo podemos, o sea, bueno, yo es como la relación que le veo con la educación, sobre todo formal, que de alguna forma Schopenhauer lo está criticando, ¿no? Bueno, no quiero decirlo así porque creo que no habla precisamente o particularmente de la educación así, pero creo que sí es un problema pedagógico el hecho de que no todos se pueden controlar o que no todos nos podemos controlar y no en todos los escenarios y que no podemos gobernar a nuestra mente, ¿no? Como esta relación que también creo que tiene como con Freud, pero que el triunfo en la educación tiene que ver con el control y que él justo está proponiendo que no todos nos podemos controlar y que creo que no lo ve como algo moralmente malo o poco exitoso. Entonces, no sé. sí, bueno, creo que lo que dices es muy interesante sobre esto de cómo, creo que para Schopenhauer no sería como tan crítico que las personas se pudieran controlar o que pudieran controlar sus deseos, ¿no? Porque de esa manera pues se llegaría a este estado, digamos, de nirvana, que es ya así el dejar pues de todo, ¿no? De desear y serían personas más felices. Para él sí sería necesario que exista, bueno, desde mi punto de vista, creo que para él sí sería en educación, sí sería necesario que se le enseñara a los niños a controlar sus deseos y más que controlarlos, a dejar, a no desearlos, pues a no desear nada y que justamente entre menos desearan y entre menos tuvieran como ambiciones, pues sería una comunidad o alguien, bueno, más bien como un sujeto más
feliz, ¿no? En este caso creo que una pedagogía, como decía esta Diana, una pedagogía antideseo sería lo que Schopenhauer proponía para llegar a este estado de contemplación con lo uno, pero bueno, Osiris, ¿qué es lo que puedes hablar? Estabas hablando de tu idea, entonces ahorita que acabes, pues ya participo. Bueno, pues sí, pues básicamente era eso lo que ya dije, ¿no? O sea, para mí creo que yo considero que para Schopenhauer sí estaría bien que le enseñaras a los niños a controlarse, a controlar sus deseos, más bien, a no andar deseando cosas. Creo yo que eso sería como lo ideal para él. No sé si alguien tiene alguna opinión diferente, o bueno, ahora sí, Osiris, no sé qué querías opinar. Pues en relación al pensamiento de Schopenhauer y la cuestión del cuerpo, cómo lo manejan, si sigue esta tradición de que el cuerpo es como la sede en las que están las pasiones y por eso mismo tiene que negársele, o propone otra concepción del cuerpo, y si es así, ¿cuál es? Por favor. Bueno, eso pues no creo que no tengo una respuesta a tu pregunta, no lo como analicé bien, la verdad, la relación que tiene Schopenhauer con el cuerpo, pero creo, bueno, por lo que pude entender de su pensamiento, yo creo que no negaría el cuerpo, o sea, sería como, pues la representación, ¿no? De hecho, no es como que él fuera tanto como Kant de negar pues totalmente su cuerpo, ¿no? Pues sí, no, creo que no lo negaría, pero no sé cómo de qué manera, tampoco creo que fuera lo más importante en su filosofía, pero no sé de qué manera, eh, pues esto como de qué forma él ve o comprende el cuerpo, no lo sé. Entonces, no sé si el profe tiene como algo que nos pueda ayudar en este aspecto. Sí, de alguna manera, gracias Lore, de alguna manera no está tan lejana la intervención de Sabina, sí fue Sabina, ¿no? Y la de Osiris, porque voy a empezar por lo que dice Osiris. La respuesta rápida o breve es sí. Por supuesto que se mantiene en la misma tradición del desprecio por el cuerpo. Ujú. Entonces, o sea, para nosotros, por nosotros quiero decir nosotros los que sentimos un gran aprecio por Nietzsche, por Deleuze, ¿no? Por Michel Onfray, por Foucault, por todos los que ya defienden la corporalidad. Esa sería otra crítica que se mantiene a Schopenhauer y que en realidad se traza desde Platón. Sí, de hecho eso comparte precisamente, digamos que de ahí abreva desde Platón, desde Kant y desde la filosofía de la India, ¿no? Y es el profundo desprecio, también los cristianos, el profundo desprecio que tienen por el cuerpo. Por ejemplo, Schopenhauer considera que el cuerpo es en realidad por excelencia, es la fuente de deseo. Es donde mejor la voluntad se activa, vamos a decir, ¿no? Y específicamente en el apetito sexual. Por ejemplo, yo no he leído la biografía, la de McGee, que compartió Lore, pero en la de Safransky se hace énfasis, por ejemplo, Osiris, todos, en que Schopenhauer tuvo una hija, por ejemplo, y entonces lo tratan como una contradicción porque es sabido, digamos, entre los que leen a Schopenhauer, este desprecio por el cuerpo. En el del cuerpo y específicamente en el apetito sexual es donde se manifiesta el deseo o sea, el deseo que va más allá de la realidad. Es lo que de alguna manera lo que mencionaba Sabina, la relación que tiene Schopenhauer con Freud. Ustedes saben o sabrán que dos de los principios importantes o que están en la base de la psicología freudiana es
el principio de realidad y el principio de placer. Vamos a decir que el principio de realidad y el principio de placer, pues es el deseo y la realidad en Schopenhauer. El problema es que el deseo va más allá que la realidad. ¿Sí? Entonces, el deseo cuando va más allá de la realidad, en este caso, el apetito sexual, lleva a la frustración. El deseo desencadenado nos lleva a la frustración inevitablemente. Entonces hay que empezar a negar al cuerpo, hay que ponerle restricciones, hay que enseñarlo a que se controle, hay que enseñarlo a dominarlo. Entonces a eso va a aparecer más bien en Nietzsche, en El nacimiento de la tragedia. Dice Nietzsche, es que lo que vemos en Schopenhauer es que entonces la voluntad se vuelve contra ella misma. Eso es genial. La voluntad vuelta contra ella misma es la negación de la voluntad. Entonces la voluntad ya no busca afirmarse afuera, sino busca afirmarse en ella misma. Entonces que la voluntad se busca afirmarse en ella misma o la voluntad contra la voluntad es la negación de la voluntad. Dicho de otra manera, detente ahí, no avances, no desees esto, contrólate. ¿Por qué? Porque vas a sufrir más adelante. El principio del sufrimiento es el libre cauce de la voluntad que se manifiesta en el deseo, específicamente en el apetito sexual. Precisamente en el libro 4 del mundo como voluntad y representación, pues va a criticar pues, a quiénes son los que alcanzan el dominio de la voluntad, el sacerdote que se castra, fíjate nada más, ¿no? Nietzsche lo traja muy bien en la genealogía de la moral, capítulo en el tratado segundo y tercero. Entonces, el ideal de hombre, vamos a decir, la antropología filosófica schopenhaueriana acaba en el sacerdote, que se castra, ¿no? Lastima el cuerpo. Después, en el genio o en el artista y en el filósofo. El santo, por ejemplo, ¿no? En el caso del sacerdote. Es decir, los tres martirizan el cuerpo. Para Schopenhauer es condición necesaria la martirización del cuerpo para llegar precisamente al ascetismo filosófico. Lo cual es lamentable. Me parece que es más o menos ahí clara la relación con digamos, cierta, lo que dice Sabina está muy bien dicho. Schopenhauer no es un filósofo que hable explícitamente sobre pedagogía, sobre educación, sí, está suscrito sobre la Universidad Alemana, pero sobre pedagogía no. Entonces nosotros podríamos ir infiriendo, y por ejemplo hay una pedagogía del desprecio de la corporalidad, más bien en Schopenhauer. Recuerden ustedes en el Así habló Zaratustra, en el primer capítulo o en el primer libro, hay un discurso que es uno de los discursos más citados y se llama precisamente de los despreciadores del cuerpo. Ahí ya Nietzsche se le va con todo a Schopenhauer. Es precisamente ahí donde se van a superar, porque Nietzsche dice es lo contrario, hay que afirmar el cuerpo. Y Nietzsche es lo contrario, perdón, y Schopenhauer es lo contrario, con Platón, con la India, con Kant, con los cristianos. Que rechazarlo porque te va a causar problemas, mejor niégalo. ¿No? Diana. ¿Por qué se dice que el pesimismo de Schopenhauer es opuesto a las teorías de Leibniz? Así se escribe, Leibniz. ¿Cuál sería su respuesta en cuanto al hombre y la mujer? Es decir, ¿quién es menos feliz por sus deseos, ya sean pasionales o materiales, la mujer o el hombre? ¿No hay distinción? No, ¿qué crees? Sí hay distinción. Se opone a Leibniz en que, voy a ser muy breve, si acaso les robaré 5 minutitos. Leibniz tiene una gran obra, que en realidad es un texto pequeñito. Leibniz se caracteriza por eso, no escribió tratados enormes, así como la crítica de la razón pura. Luego, grandes textos de Leibniz son cartas. De hecho, el pensamiento profundo de Leibniz está en cartas. Muy interesante. El chiste es que Leibniz, en el tratado que se llama Monadología y en el discurso de metafísica, dice que este es el mejor de los mundos posibles. Habla de que hay una armonía preexistente y que esa armonía preexistente puesta por Dios, armonía, que es una armonía no musical, sino más bien matemática, es la que hace posible la aparición de este mundo. Es decir, es por Dios como arquitecto matemático y hace cálculos matemáticos, es el creador del cálculo infinitesimal, por ejemplo, Leibniz, para decir por qué este es el mejor de los mundos posibles. Y Schopenhauer dice, ¿dónde va a ser este el mejor de los mundos posibles? Nada más sal a la calle.
No, súbete al metro a las 11 de la noche, así le dice a Leibniz, y vas a ver chavitos descalzos que vienen de la Sierra Norte de Puebla tocando el acordeón por unas monedas. Este no puede ser el mejor de los mundos posibles. Entonces, más bien ahí le empieza a llevar hacia el pesimismo y no hacia el optimismo que sí está en Leibniz, de ser el mejor de los mundos posibles. Dice, no es cierto, no es cierto, la voluntad es la que nos trae un montón de problemas, ¿no? La afirmación de la voluntad lleva a que el chavito viva de esa manera, por ejemplo. Y esto es interesante porque, pues, por ejemplo, para los existencialistas, ¿no? Dostoyevsky, etcétera. Bueno, y por otro lado, Diana, sí hay mayor sufrimiento. O sea, sí lo contestó hace rato de alguna manera Lore. Sí, la mujer está por debajo del hombre, ¿no? Schopenhauer, hay muchas anécdotas que son interesantes. Por ejemplo, respecto a la música, él tocaba la flauta transversa. Fíjate, otro metal, precisamente, ¿no? La flauta transversa, que en aquella época seguramente no eran de metal, sino de madera, pero bueno. Y otra cosa es que tenía perrito, tenía un French Poodle, y lo quería madres al pinche perrito, a su French Poodle. Y entonces Schopenhauer decía, entre más conozco a las mujeres, más quiero a mi perro. El problema con las mujeres es que tienen cabellos largos, pero ideas cortas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si uno se lee este librito que se llama Los Dolores del Mundo, se va con todo, ¿no? Contra la mujer. Pero denme 2 minutos, por favor. Uno de los apartados precisamente del libro Los Dolores del Mundo se llama La Mujer, que es el 8º apartado, página 77. Vámonos a la página 77, rápido, ¿eh? Bueno, dice Schopenhauer, fíjense, es una cosa lamentable de este cabrón. Fealdad y debilidad física de la mujer. Defectos de su espíritu y de su carácter. Su papel en la casa y en la educación de los hijos. De eso va a hablar. Ya desde ahí, pues está todo este problema de la famosa misoginia de Schopenhauer, ¿no? ¿De qué va a hablar de la mujer? De su fealdad, de su debilidad, de sus defectos y de cómo debe estar en la casa y educar a los hijos. Por supuesto que, o sea, lamentable, pero sí hay que decirlo claro. Schopenhauer sí coloca en un lugar inferior a la mujer respecto al hombre. Y si alguien quiere hacer un ensayo sobre eso, pues estaría genial, ¿no? Sobre todo porque probablemente esa mujer sea su madre. Pero bueno, no sé, Lore, ¿quieres decir algo más? O tú misma si quieres ir cerrando la clase. Pues no, básicamente era esto de, bueno, sí, de las mujeres, obviamente eso opinaba, tiene muchos escritos sobre que pues van en contra de las mujeres. Y es lo que ya les comentaba, yo creo que era como este rencor hacia su mamá, de que pues ella no fue como el prototipo ideal de mujer y quedarte en la casa y cuidar a tus hijos y a tu esposo, ¿no? Porque pues ella le interesaban otras cosas. Entonces, eh, pues sí, creo que más bien los escritos están como dedicados en contra de su mamá. Y pues ahí ya como generalizando y su, pues sí, misoginia sí es cierta. Entonces, pues no tengo otra cosa que decir, solo que pues muchas gracias por asistir a la clase y ya. Gracias. Gracias a ti. Bueno, pues suban sus ensayitos y nos vemos dentro de 8 días. Libro 3 del mundo como voluntad y representación. Nos vamos a ir con mucha calma, son 2 clases para el libro 3, hasta donde lleguemos, porque hay que irlo comentando con mucha calma. La ventaja es que ya no voy a hablar sobre la vida de Schopenhauer, nos vamos directamente al texto. Bueno,
Muchas gracias. Gracias, Lore, de verdad, ¿eh? Hasta luego. Gracias, Gracias, que les vaya hasta muy bien. luego. Hasta luego. Gracias, Nos vemos. igualmente.